Perdonadme que se había cortado, no se había mantenido bien. Bueno, vamos a seguir corrigiendo, como digo, y vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 te pongo una imagen, que no sé si la veis, si sale en esta actividad interactiva, pero bueno, lo vamos a ver, donde te viene de manera esquemática, muy visual, la evolución del hombre a nivel mundial, de alguna manera, para aclarar ciertos términos, ¿no? Y te digo aquí que ponga 5 diferencias físicas que observes en esta evolución. Por ejemplo, en esta imagen, un momentito. Bueno, esta imagen es la imagen que pongo en la actividad interactiva. Lo presento. Esto es a nivel, como digo, universal, ¿vale? A nivel universal, estas son las especies que tenemos. Desde nuestro origen más remoto, que es el homínido, que es un tipo de mono que hoy día no existe, y nosotros evolucionamos a partir de ese tipo de mono que hoy día no existe, los homínidos. Aquí estarían los homínidos, y esa especie va evolucionando lentamente, poco a poco, durante toda la prehistoria, hasta llegar a nuestra especie o género, que es el Sapiens sapiens, ¿vale? En esa evolución, pues tenemos primero el Australopithecus, después el Homo habilis. Estos dos estarían en un periodo muy antiguo, incluso antes del Paleolítico inferior. Después el Homo erectus, que evolucionó en el Paleolítico inferior, Neandertal en el Paleolítico medio, Sapiens sapiens en el Paleolítico superior, que es nuestro género hasta hoy día. De esto que os estoy hablando es la evolución general a nivel mundial, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que dentro de la península hay ciertas características especiales, ¿de acuerdo? Aquí estaría esa evolución y os he puesto esta imagen que no sé si lo veis, que es la misma evolución pero fijándonos solo en el cráneo. Y tenéis que poner 5 diferencias. Bueno, en realidad no hay 5, hay muchas más. Pero bueno, yo voy a citar algunos a ver si habéis acertado. Lo primero que veis es la diferencia de altura. Conforme vamos acercándonos, conforme la especie va evolucionando hasta el Sapiens sapiens, va creciendo en altura. El Australopithecus medía 1,20 y el Sapiens sapiens, la media, 1,80. Creo que hay diferencia. Evidentemente también va aumentando su peso. El Australopithecus pesaba 40 kilos, el Sapiens sapiens 80 kilos. Creo que también hay una diferencia importante. Por supuesto, camina de manera más erguido también. Las extremidades. Al principio las extremidades, los brazos eran muy largos, estaban desequilibrados y conforme va evolucionando las extremidades están más proporcionadas. El vello, el pelo también va disminuyendo porque aquí en el Australopithecus poblaba el vello todo su cuerpo, va cambiando. Si nos fijamos en el cráneo, vamos a ver, pues también hay diferencia. Capacidad craneal mayor. ¿A qué se llama capacidad craneal? Al peso del cráneo, al volumen del cráneo, ¿vale? Va aumentando. La mandíbula, veis aquí que era muy sobresaliente porque los dientes eran muy grandes y después poco a poco se va contrayendo. Parece que eso tuvo mucho que ver el fuego, porque aquí el Australopithecus, como tenía que comer carne cruda, necesitaba unos dientes más robustos que el Sapiens sapiens. Es increíble lo que es la evolución humana. O el tabique nasal. El Australopithecus tenía la nariz de alguna manera más achatada y va surgiendo el tabique nasal hasta hoy día. El arco supraorbital, vosotros diréis, ¿qué es esto? Pues bueno, la zona de las cejas era más sobresaliente y se va contrayendo. Igual que la frente, de ser inexistente en el Australopithecus, va apareciendo en el Sapiens sapiens. Claro, como veis, un momentito, a ver si no se me cae. Vamos a ver. Como veis, hay diferencias en esta evolución física y bueno, intelectualmente declaro que también hay diferencias.
conforme va evolucionando el hombre, la inteligencia, el razonamiento va desarrollándose. Claro, vosotros diréis, bueno, de todas estas especies, ¿cuál es la primera que se puede considerar hombre? Bueno, la característica del hombre es su inteligencia, que lo diferencia del animal. La especie primera de todas las que he nombrado que pudiera desarrollar esa inteligencia de manera evidente sería considerado el primer hombre. ¿Y cómo sabemos cuál es la primera especie inteligente? Bueno, se ha establecido que el Homo habilis. El Australopithecus no, el Homo habilis se considera el primer Homo, el primer hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primero que aplica su inteligencia en crear utensilios. Sí, eran utensilios muy sencillos, muy simples, muy toscos, pero lo eran. Tenía capacidad para ir manipulando manualmente e ir pensando la forma de la herramienta, por tanto está utilizando la inteligencia. Por eso se considera el Homo habilis. Aunque ahora vamos a ver esta evolución que yo os he explicado, como en la península ibérica, es un pelín diferente, ¿vale? Bueno, y me voy a las actividades. Y voy con la actividad 3. Y ahora me centro en la península ibérica. Y te digo, aquí te presento el primer resto de hombre encontrado en la península ibérica, en el yacimiento Atapuerca, en Burgos. Por eso es tan importante este yacimiento, porque ahí se encuentra el primer resto humano y el primer utensilio en antigüedad encontrado. Se le ha dado nombre a todos estos primer utensilio y primer resto humano. Al primer resto humano se le ha dado el nombre de Miguelón. Y al primer utensilio encontrado se le ha dado el nombre de Excalibur. Bueno, los historiadores y los arqueólogos somos muy dados a poner nombres, ¿no? Miguelón, supongo que queréis verlo, a Miguelón, digo yo, por curiosidad, pues Miguelón no se ha encontrado entero, este resto humano, solamente se ha encontrado su cráneo. Y os lo voy a enseñar, el cráneo de Miguelón, del primer resto humano encontrado en la península ibérica, que como veis es muy antiguo, se ve por el arco supraorbital, por la escasa frente, por la mandíbula enorme, los dientes robustos. Y el primer utensilio encontrado es este, Excalibur se le llama. Y ahora te pregunto una serie de cuestiones con respecto a este Miguelón y este Excalibur encontrado en Atapuerca. Uf, el móvil se cae. Preferiría estar allí, pero bueno. Y dice 3.1. Dice, ¿en qué continente surgen los primeros restos de la evolución humana? Es decir, ¿en qué continente, en qué parte del mundo surge el primer Australopithecus? Por así decirlo, ¿no? Bueno, pues sería África. Nuestra cuna es África, la cuna del hombre. 3.2. Dice qué especie sería la primera en llegar a Europa, por tanto, la primera que pisó la península ibérica. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus o sus especies del Homo erectus, Homo neandertal. Bueno, pues la primera sería Homo erectus o variantes del mismo. Sería lo correcto. Es decir, en la península ibérica no se ha encontrado Australopithecus, solamente se ha encontrado Australopithecus en África. Homo habilis tampoco, solo en África. Y un variante de Homo erectus es la primera especie encontrada en la península ibérica. Esa subespecie variante de Homo erectus se llama Homo antecessor. Y ese Homo antecessor hay que ubicarlo en Paleolítico inferior, ¿vale? Y es el primer resto encontrado. Después ese Homo antecessor va evolucionando en el Paleolítico inferior y da lugar a Homo heidelbergensis, ¿vale? Que podríamos decir que es como un antepasado del neandertal. Ambas especies, antecesor primero y después heidelbergensis, hay que ubicarlo las dos dentro del Paleolítico inferior. La más antigua antecesor y después heidelbergensis. Antecesor, pues la fecha aproximada 1.200.000, 800.000, y el heidelbergensis
que también está en el Paleolítico inferior, sobre 100.000 antes de Cristo. 100.000, 300.000, más o menos, ¿no? Entonces, para que no nos hagamos lío, teniendo en cuenta esto, esta imagen que os di, en la península ibérica, esto no tenemos restos, esto tampoco, y lo que tenemos restos, el primer Homo en la península es Erectus, como una variante de Erectus que es primero antecesio y después evoluciona a Heidelbergensis en el Paleolítico inferior. Después la península, en el Paleolítico medio, ya aparece Neandertal y en el superior Sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo intento explicar lo mejor posible, pero cuando llegue a clase, si no habéis entendido esto, bueno, vuelvo a reforzarlo, claro. Voy con las actividades y te dice, ¿qué especie sería la primera? Eso, 3-2, en llegar. Bueno, Homo erectus o variantes del mismo, claro, porque tanto el antecesor como el Heidelbergensis son variantes de Homo erectus, ¿vale? Por tanto, ese resto más antiguo de la península que se ha encontrado Miguelón, ¿qué especie concreta sería Homo heidelbergensis? Vosotros diréis, bueno, y antecesor no lo hemos encontrado. Bueno, antecesor se han encontrado restos de huesos, muy poco. El primer resto de verdad enteramente conservado, cráneo, es Miguelón. Y Miguelón es Homo heidelbergensis, que como sabéis es dentro Paleolítico inferior, ¿vale? Y se considera como un antepasado o anterior al Neandertal, que surge en el Paleolítico medio. Yo estoy intentando lo mejor posible explicarlo, ojalá. La fecha de Miguelón es 300.000 antes de Cristo, lo que se ha considerado. ¿Qué antigüedad puede tener la primera especie de la península, el Homo antecesor? Pues entre 1.200.000 y 800.000 antes de Cristo. ¿Por qué se llamó Miguelón a ese resto encontrado? Es muy curioso. Pero fue en honor al ciclista Miguel Indurain. En aquel tiempo, cuando se descubre este resto, pues Miguel Indurain era un ciclista muy famoso, español, que conseguía grandes éxitos en toda Europa, el Tour de Francia, y por eso se le llamó Miguelón. La pieza llamada Excalibur, que es la más antigua, uno de los bifaces más antiguos, ¿qué utilidad poseía? Pues, bueno, explico qué es eso de bifaz, porque si no, no lo vais a entender. No lo vais a entender. Bifaz es un tipo de utensilio que hacen los primeros hombres, que tiene forma de punta, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Bueno, puede tener varias funciones: cortar, golpear, perforar, ¿vale? Bien. Y bueno, ahora pasamos al ejercicio 4, que es interesante porque te ponen imágenes y esas imágenes tú tienes que poner si pertenecen al Paleolítico, si pertenecen al Mesolítico, al Neolítico. Es verdad que yo en la teoría casi no he desarrollado el Mesolítico, ¿vale? Lo importante es saber las características del Paleolítico y Neolítico, sobre todo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y voy a ir pasando imágenes y os voy diciendo si es Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, ¿vale? Lo pongo aquí y os lo voy explicando. Espero que lo veáis bien. Vale. Dice, vivían en cuevas. Bueno, esto es, por supuesto, Paleolítico. En el Paleolítico, pues, el ser humano se aprovecha de refugios naturales, si puede, de cuevas. Cuando no existen cuevas, entonces hace pequeñas viviendas con materiales frágiles, ¿no? Pero si pueden, por supuesto, cuevas. Aquí pone, descubrieron la cerámica. Esto pertenecería al Neolítico. El Neolítico que trae fue una verdadera revolución, de ahí que se le nombre como Revolución Neolítica, y uno de los grandes descubrimientos es la cerámica, que se realizaba como vosotros veis, ¿no? Cogían barro, arcilla, cuando estaba húmeda la moldeaban,
creaban la forma, alisaban paredes y después decoraban, que podían decorar con concha, que podrían decorar de manera incisiva, y después en una especie de horno la cocían y ya estaba fabricada la cerámica, ¿vale? Esto pertenece al Neolítico. Vamos a ver. Aquí. Se cazaban animales. Bueno, esto por supuesto es el Paleolítico. En el Paleolítico el hombre es depredador. Eso significa que se alimenta de lo que la naturaleza le ofrece, con todo el peligro y la incertidumbre que ello lleva. Entonces cazaban animales. Los animales que cazaban, bueno, había caza menor, con animales de menor porte, reptiles, aves, y caza mayor, como el caso que estáis viendo, ¿no? Donde tenían que cazar conjuntamente, desarrollando técnicas. Inventaron y practicaron la agricultura. Esto sería neolítico. Y es otro de los grandes inventos del neolítico que ofrecían seguridad a la población. La agricultura, en principio el tipo de agricultura que practicaron eran sobre todo legumbres, cereales, ¿vale? Y es muy importante lo de la agricultura, porque de depredador en el Paleolítico pasan a ser productores en el Neolítico. Ya no dependen de la naturaleza, ya ellos producen. Aquí inventaron el fuego. Bueno, esto sería Paleolítico, uno de los inventos importantísimos del Paleolítico y que les va a ayudar mucho a sobrevivir. Aporta calor en un periodo como es el Paleolítico glaciar, con temperaturas muy bajas. Y bueno, también pueden cocer la comida, con lo cual es más blanda para comer. Incluso ahuyentar a los animales salvajes. El fuego fue un gran invento. Aquí tenéis, practicaba la recolección. Eso sería Paleolítico. En el Paleolítico, que eran depredadores, hacían caza y recolección. Recolección es coger raíces, hojas, etc. Aquí eran sedentarios creando sus propias aldeas. Esto sería Neolítico. El invento de la agricultura y de la ganadería en el Neolítico hace que tengan mayor seguridad en sobrevivir y que se puedan asentar. Son sedentarios y que puedan crear sus propios poblados o aldeas. Hombre, no podemos hablar de ciudad, pero sí de poblados o aldeas. Dice, eran nómadas, viajaban constantemente, esto Paleolítico. Como son depredadores y dependen de lo que la naturaleza les dé, pues en muchas ocasiones se ven obligados a estar viajando continuamente, siendo nómadas, porque bueno, cuando se agota el alimento en una zona, tienen que marchar a otra. Practicaban la ganadería y la agricultura en el Neolítico. Descubrieron el tejido, otro gran descubrimiento importante, porque en el Paleolítico intentaban con las pieles de los animales arroparse y protegerse del frío. Ya en el Neolítico han inventado el tejido y los telares para construir ese tejido. Este es muy interesante. Es un tipo de pintura. Bueno, deciros que conforme va evolucionando el hombre, las especies, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, en el Paleolítico inferior en la península, Homo neandertal en el Paleolítico medio, Homo sapiens sapiens, Paleolítico superior, pues el hombre va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el neandertal en el Paleolítico medio pues empieza a hacer enterramientos. El sapiens sapiens en el Paleolítico superior empieza a pintar, a representar artísticamente, es una necesidad del hombre. Deciros, esta pintura pues es un poco más evolucionada, pertenecería al Mesolítico o principio del Neolítico. Y veis que representa una escena cotidiana de caza, donde aparecen los animales representados y los hombres de manera pues muy simple, muy sencillita, muy esquemática, y están intentando matar a esos animales. Este es otro tipo de pintura. Esta pintura es de un bisonte de las cuevas de Altamira en Santillana del Mar, una de las cuevas más importantes casi a nivel mundial. Esta pintura
pertenecería a Paleolítico superior, ¿de acuerdo? Pertenecería a Paleolítico superior, se suele fechar sobre el 15.000, 12.000 a.C., es una pintura que representa muy bien a animales de manera naturalista, muy realista, con todos los detalles y que parece ser tenía un valor simbólico. Cuando digo un valor simbólico, pues ellos creían que pintándolo lo iban a poseer o lo iban a tener en la caza, estos animales. Iba estas pinturas a propiciar esa caza. Bueno, ya esta actividad estaría corregida, ¿verdad? Bien. Pasaríamos a esta otra, que ya es la edad de los metales. Bueno, como veis, hay una evolución importante. Ya en el Neolítico, lo he puesto en la teoría, destaca una zona dentro de la península un poquito más desarrollada, ¿vale? Que es la cultura de Almería, en la zona de Almería. Bueno, hasta aquí llega Paleolítico, Neolítico, hasta aquí vais a ver el vídeo. Para el próximo día pues pondré otro vídeo, veréis otro vídeo donde sigo corrigiendo actividades y me meto en la edad de los metales y en parte de Roma, ¿vale? Venga.